Bien, antes de empezar la clase y todo eso, eh, les quería decir que ha habido ayer un hito importante, ¿no? En la facultad que es algo que ya veníamos trabajando más de la fundación de la facultad, todas las autoridades. Primero el ingeniero Jorge González, después yo también con los contactos de lo que es Cisco. Y ahora la facultad tiene una academia Cisco, ¿no? Ahora bien, siempre quisimos trabajar lo que sea parte de la carrera de redes, tanto en la gestión del ingeniero Contreras como del ingeniero Ceballos. Y bueno, no sé a quién se le ocurrió hacerlo a través de posgrado, como, como lo hace pues la Politécnica, ¿no? Que tiene su CIF que ya trabaja muchos años. Y entonces ahora ya hay una academia, Cisco y Huawei, a través de posgrado en la facultad. Eh, es época política, así que va a haber un montón de cursos de todos los colores. Hasta yo también voy a hacer algunos cursos. Pero aprovechen, ¿no? Aprovechen de sacar certificaciones y certificaciones gratuitas. Ingresen y contáctense con la gente del posgrado y eso es algo internacional, ¿no? Entonces, eh, se les pasó el link para que vean. Y bueno, es algo que va a servir a la facultad. Después, deberían, ya cuando se hagan los cursos de certificación, cobrarle más barato a ustedes, ¿no? Que a los otros estudiantes de afuera, ¿no? De la facultad se supone porque es facultativo. Entonces, eso quería decirles. Eh, es algo bueno, aunque bueno, es época electoral, pero es algo bueno para la facultad, ¿no? Tener su propia academia de networking. Es algo que ya veníamos trabajando más de 10 años y siempre intentábamos hacerlo a través de la carrera y no se pudo, pues no se pudo nunca porque la universidad desgraciadamente tiene un trabajo y el posgrado es como aparte y es privado, ¿no? Entonces, y nunca se nos ocurrió antes. Y bueno, no sé a quién se le ocurrió, la verdad, pero ya se armó la academia de la FIC, ¿no? Entonces aprovechen, hay cursos gratuitos ahí y también aprovechen de los candidatos también va a hacer un montón de cursos, aprovechen también de tener su certificado que le va a servir para su currículum, ¿no? Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar la clase, en un rato voy a empezar a grabar recién. Bien, entonces tenemos lo que es los servidores, continuando con los servidores, hablemos de los servidores de directorio, que es una aplicación o conjunto de aplicaciones que guarda y organiza información sobre los usuarios en una red de ordenadores, sobre los recursos de la red, que permite a los administradores gestionar el acceso a los usuarios a los recursos de dicha red. Además, los servicios de directorio actúan como una capa de abstracción entre los usuarios y los recursos compartidos. ¿Conocen algún servicio de directorio ustedes? ¿Alguno? Active Directory de Windows, ingeniero. Muy bien, Active Directory de Windows Server es un servicio de directorio. Tenemos para los Linux los LDAP, ¿no? Y podemos combinar también con Samba y Kerberos para tener una arquitectura multiplataforma, ¿no? Un servicio de directorio no debería confundirse con un repositorio de directorio, que es la base de datos que contiene información sobre los objetos nombrados gestionados por el servicio de directorio. Bien, sigue un estándar de la ITU que se llama el X500 para armarlo como si fuera un árbol. Un árbol significa que hay un esquema donde, por ejemplo, ahorita voy a hacer una gráfica. Ujú.
¿Pueden ver la pizarra? Sí, se ve, a ver. Gracias. Por ejemplo, tenemos una raíz y hay usuario, hay equipo, hay políticas de seguridad, y hay diferentes tipos de servicios en general, DHCP, DNS, etcétera, etcétera. Entonces un servicio de directorio organiza, organiza esto y tiene esta forma, ¿no? De árbol. Por ejemplo, usuario, colgaría un usuario como Vargas y otros usuarios más, ¿no? Entonces, eso tiene el formato del X500 que nos define esta estructura, ¿no? Hay una interfaz que se encarga de gestionar el acceso, ¿no? De forma segura. Es una base de datos altamente optimizada y proporciona alternativas avanzadas de búsqueda en diferentes atributos que se puedan asociar a los objetos de directorio. Los datos que se almacenan en el directorio son definidos por un esquema extensible y modificable. Los servicios de directorio utilizan un modelo distribuido para almacenar su información y esa información generalmente está replicada entre los servidores que forman el directorio. Un servicio de directorios define un espacio de nombre que es similar a un dominio. Ya, y este contexto es el término que se utiliza para llevar a cabo a más objetos como entradas nombradas. El proceso de diseño del directorio tiene normalmente un conjunto de reglas que determinan cómo se nombran y se identifican los recursos de la red. Las reglas especifican que los nombres sean únicos y inequívocos. En X500 y LDAP los nombres que se denominan DN o nombre distinguido y se utiliza para referirse a un único nombre de entrada. ¿Qué viene a ser este espacio de nombre que es similar a un dominio? Y muchas veces se lo casa, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama pil.bo y esta empresa va a tener diferentes máquinas o conjuntos de máquinas. Con este mejor, por ejemplo, www.pitpo, por ejemplo, gmail.pitpo, por ejemplo, ftp.pil.bo, y acá, pc1.pil.bo, s2.bo, así sucesivamente. Y esto sería, no tiene sentido. Sería, por ejemplo, pil.bo. Entonces, por ejemplo, este equipo, este es un equipo. Este equipo serviría para alojar el servidor de servidor web. Este viene a ser el de servidor de correo, servidor de archivo y diferentes PC. Cada una tiene un nombre identificado. Mi dominio puede ser, mi dominio que salva a internet, puede ser pil.bo o puede ser distinto. Puedo tener el dominio, por ejemplo, pil.com.bo
El nombre de dominio, haya un www.pil.com.bo en el servidor DNS, un email.pil.com.bo, pero en mi Active Directory puedo tenerlo solamente con Pilbo. Funciona, ¿no? Se los relaciona por IP. Pero es buena práctica que coincida, es buena práctica que el nombre de dominio coincida con el directorio, ¿no? Pues no es obligatorio. Es una infraestructura compartida. Significa que usted puede tener más de una máquina para formar el servidor de directorio. Y bueno, permite localizar, manejar, administrar y organizar los componentes y recursos comunes de la red, que pueden incluir volúmenes, carpetas, archivos, impresores, usuarios, grupos, dispositivos, número de teléfono y otros objetos. Fíjense, yo le puse usuarios, política de seguridad y equipos, le puse, ¿no? Pero puede haber carpetas, archivos, impresoras, carpetas compartidas, todo eso se define. Todo eso se define en el directorio en el servicio directorio. Ahora ustedes pueden compartir carpetas sin tener un servidor directorio, pueden, pero no tienen una información centralizada donde está toda, ¿no? La información. Por lo tanto, es un poco más complejo para el administrador de la red. Ahora ustedes me dicen, pero usted se está contradiciendo. ¿Por qué me estoy contradiciendo? A ver. O yo diría eso como alumno. ¿Alguien tiene una idea? Nadie. A ver. Tenemos nosotros que el servidor directorio puede estar en más de un servidor. A eso le hemos llamado la infraestructura compartida. Porque una empresa grande no va a caber toda la información que se maneja en la empresa. Y por ello quieran uno definir los dominios en otros usuarios, en otros equipos, no lo sé. Yo tengo 3 servidores en los cuales todos estos forman el servidor de directorio. Ahora, esto es una infraestructura compartida. Y yo pues en una red no tengo solamente servidores, sino también tengo PC. Ya, entonces tenemos eso. Ahora, estos PC tienen carpetas amarillas. Ahora yo las puedo compartir esas carpetas de forma local, pero también estas carpetas se pueden compartir desde el servicio de compartición de carpetas, que se define en uno de los servidores de directorio. Y por lo tanto aquí lo que yo hablo es de una gestión centralizada. Entonces, estas dos cosas de aquí parece contradictorio, o por lo menos a mí, pero ¿qué es lo que pasa? Que en realidad si hay una infraestructura de servidor eh, compartida, y aquí en la red hay una terminal, lo voy a dibujar así, esta es una terminal de acceso,
que esta terminal lo que hace, accede al servicio de directorio, a lo que quieras. No sé, acá están los usuarios, aquí están las máquinas, aquí están las políticas de seguridad, aquí están los impresores. Y para este equipo, estos tres forman uno solo, haciendo su gestión centralizada. ¿Se entiende? Una buena pregunta es la que hace Juan Burgos. Dice, ¿se podría considerar como un sistema distribuido? En realidad este de acá puede ser un sistema distribuido. Pero igual puede ser una sola máquina. Es decir, está diseñado de forma lógica por sistemas operativos servidores para que funcionen como sistema distribuido, pero también te funciona en una sola máquina. ¿Ok? Bueno, continuamos. La réplica y la distribución tienen significados muy distintos en diseño y gestión de directorio. La réplica se utiliza para indicar que el mismo espacio de nombre de directorio, los mismos objetos están copiados en otro servidor de directorio por razones de redundancia y de rendimiento de procesamiento. El espacio de nombres replicados es gobernado por la misma autoridad. La distribución se utiliza para indicar los servicios de directorio múltiples, es decir, considera diversos espacios de nombre interconectados para formar un servicio de directorio distribuido, ¿no? Lo que decía, cada espacio de nombre distinto puede gobernarse por diversas autoridades, ¿no? Es decir, si acá están los usuarios y las impresoras y acá están los otros equipos, las políticas de seguridad y acá está otra cosa, pueden trabajar independientemente también, pero sería un servicio de directorio incompleto. Ahora habla de un concepto que se llama réplica. Voy a dibujar con este color. Imaginémonos que este es un super servidor y aparte yo no quiero hacer réplica copia de todo. Entonces yo lo puedo tener aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace acá? Replica todo lo que está en estos servidores. Bueno, no todo lo que me interesa. Puede que no me interese todo. Ahora hay otro escenario también. Por ejemplo, este se conecta a un router que sale a internet a través de diferentes ISPs. Y en otro lado, pero contratado por la misma empresa, hay un servidor que también puede hacer réplica. Y por último, este terminal de acceso. Por ejemplo, estos servidores pueden estar conectados directamente al servicio de almacenamiento en la nube y ahí se puede hacer la réplica, ¿no? Entonces puede darse la réplica de tu Active Directory en cualquiera de esos casos. ¿Cuál creen que conviene más? ¿Cuál de esos tres casos creen que es mejor para una réplica? Local, dice. A mí también me gusta más el local. Pero es eso, es muy subjetivo, es cuestión de gusto. No hay una respuesta. Por ejemplo, si usted tiene los recursos necesarios, usted hace réplica total de todo, pero es un desperdicio también. No está utilizando tres equipos por uno.
¿Qué es lo bueno de tenerlo en local? Que directamente uno puede revisar, hacer la copia de seguridad, los volcados de los backups, etcétera, de forma rápida. Pero, ¿qué es lo malo? Imaginémonos que hay un ataque terrorista en el edificio. Si está en local, estos mueren y este también, ¿no? Entonces, después de que recojan nuestros cadáveres, los empresarios no van a poder montar su negocio tan fácilmente, ¿no? Y eso está mal. Entonces, tenemos la opción en remoto que es propiedad de la misma empresa, que se va conectando por los ISP, pero obviamente se tiene que formar esto de acá, ¿no? Tiene que haber una VPN para que fuera como si fuera local. Es una buena solución, está en otro emplazamiento de la empresa, es seguro, cuesta el mantenimiento y la configuración. Por último tenemos la nube, que nos ayuda a no gastar en otro equipamiento, pero la cuestión de la seguridad, ¿no? Y del acceso es siempre una cuestión, siempre un dilema. Todos nosotros usamos servicio gratuito de Internet, ¿no es verdad? Correo electrónico, almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes están totalmente seguros y podrían apostar su vida de que esa información solo viaja por donde ustedes quieren que viaje. ¿Están seguros de ello? ¿Pueden asegurármelo? No, no es verdad. Inclusive redes sociales también son vulneradas. Y obtienen información para otros fines que puede que no nos competa a nosotros y puede que inclusive nos perjudique en algunos casos. Ahora, la nube se desarrolla de forma rápida, te lo venden como barato, pero no sé. A veces lo barato cuesta caro. Cuando usted compra una nube, puede comprar almacenamiento, puede comprar procesamiento, puede comprar software y, bueno, no entiendo el comentario. Bueno, puede comprar diferentes cosas en la nube, pero ¿qué pasa? Cada cosa que usted compra, por ejemplo, si usted tiene un servicio básico, va a ser, eh, va a ser barato, pero usted tal vez quiere mayor seguridad, quiere mayor velocidad, quiere que esté más cerca de su localización. En el caso de los Azure, por ejemplo, es Brasil el servidor más cercano, ¿no? Y todo eso va subiendo de precio, hasta que puede ser igual o más caro que los locales, o sea, los equipos que son propietarios. Ahora, si es que usted sabe que va a desplegarlo de forma temporal o para iniciar, tal vez está bien, ¿no? Empezar con la nube. Pero en cualquier caso, es bueno siempre hacer una réplica de su servidor de directorio, en realidad de todo lo que usted tuviera, pero el servidor de directorio es fundamental porque están las configuraciones de los equipos de los usuarios para poder trabajar en la red. Acá tenemos cuál es el desarrollo de los servicios de directorio. La gran mayoría se implementan
Están basados en el estándar 800X500, perdón, que posteriormente fue la base del EDAP, pero utilizando la pila TCP/IP en vez de utilizar el modelo OSI. TCP/IP es un modelo más resumido y más práctico que el OSI, adquiriendo especial relevancia en Internet. Tenemos aquí algunos ejemplos. Los que yo he configurado son NIS, Active Directory, obviamente, OpenLDAP, y todo lo demás no he configurado, pero hay, ¿no? Algunos ha configurado, algunos que están en esta lista u otro servicio de directorio. Nadie de estos de acá, bueno, Active Directory, CentOS utilizado, ya. Active Directory seguramente lo que más ha configurado, y algunos habrá configurado OpenLDAP también, ¿no? Son los más comunes, Active Directory de Microsoft y LDAP para los Windows, ¿no? Eh, Bastante usado. Bien, vamos a hablar ahora de otro tipo de servidores, los servidores de archivo. ¿Para qué sirve un servidor de archivo? Para almacenar y distribuir diferentes tipos de archivos informáticos entre los clientes de una red de computadora. Su función es permitir el acceso remoto de otros modos a los archivos que almacena o sobre los que tiene acceso. Y en principio, cualquier computadora conectada a la red con un software apropiado puede trabajar como un servidor de archivos. Desde el punto de vista del cliente de la red, un servidor de archivos, la localización de los archivos compartidos es transparente. Es decir, en la práctica no hay diferencias perceptibles si un archivo está metido dentro de un servidor de archivos remoto o en el disco de la propia máquina, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de los servidores de archivos? ¿Cuál es el protocolo? FTP, ¿no? Bien. Tenemos acá los protocolos que suelen emplearse en las transferencias de los archivos. Son File Transfer Protocol, FTP multiplataforma, y Network File System, NFS, sistema de archivos en red de Unix. También tenemos el Server Message Block o Samba SMB, que es en Unix Linux o se llama Common Interface File System, el CIF en Windows, ¿no? Esto es equivalente y pueden hablarse a través del programa Samba, que es un programa de Unix Linux que después ha funcionado también con Windows a través del CIF para poder comunicarse. ¿Alguno de ustedes ha configurado Samba? No me importa, acá van a configurar y van a poder hacerlo, van a aprender a compartir, ¿no? Con los Linux y los Windows. El protocolo que se utiliza es el protocolo de transferencia de archivos, en inglés File Transfer Protocol o FTP, un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. Se va en TCP 2021, por si acaso. Basado en la arquitectura cliente-servidor, que significa que hay un servidor donde están almacenados los archivos y hay diferentes lugares donde se accede, ¿no?
Tenemos acá nuestro servidor de FTP. Por ejemplo, podemos tener un access point y podemos tener que acceden a esos archivos u otros equipos, ¿no? Aquí podemos tener diferentes archivos o directorios y estos pueden acceder a ellos, ¿no? Esto es una arquitectura clásica. Cliente-servidor, hay un servidor y muchos clientes que consumen los recursos. FTP tiene un problema que trabaja en los puertos 20 y 21. Por lo tanto, significa que hay que proteger dos puertos en vez de uno solo, y eso es bastante complicado porque si es que no está bien protegido, se, hay, hay un problema de seguridad, porque el puerto 20 trabaja como anónimo. Y si está demasiado protegido, entre estos dos puertos no se pueden hablar a veces y ya el servicio queda bloqueado. Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer máxima velocidad de conexión, pero a una mínima seguridad, ya que todo intercambio de información desde el login y el password del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado. Con lo que es posible que un atacante pueda capturar el tráfico, acceder al servidor y apropiarse de los archivos transferidos. Para solucionar este problema tenemos otras aplicaciones como las que hemos visto, SCP, Security FTP, que está incluida en el paquete SSH, ¿no? Security Shell, que permite transferir archivos, pero cifrado todo el tráfico. Aquí tenemos los dos puertos que se trabajan en FTP, ¿no? Tenemos el puerto 20, que es para los datos, y el puerto 21 para el control de la información. Si lo queremos ubicar en la pila de protocolos, FTP es capa de aplicación, transporte TCP 2021, y la capa de red va a ser una IP cualquiera, ¿no? Para acceder a un FTP se pone FTP // y la dirección IP o nombre de dominio del servidor en cuestión. Aquí tenemos el estándar de FTP, nace en 1985 con el RFC 959 y tiene extensiones para IPv6 y NATS en el RFC 2428 del 1998. Aquí tenemos el modelo FTP donde las órdenes están acá, eh, la conexión de control en el puerto 21 y los datos están en el puerto 20, ¿no? Acá tenemos el sistema de archivos, servidor y el cliente. Aquí tenemos el proceso de transferencia de datos, que es el intérprete del protocolo del servidor y del usuario. Y acá está para el usuario, es totalmente transparente y solo tiene una interfaz. ¿Cómo nos conectamos? ¿Qué programa utilizamos para acceder a un servidor FTP? A ver, ¿alguien sabe? El primero, Juan, está bien. Se puede utilizar FileZilla clientes, FileZilla para acceder a un servidor FTP. El otro, Juan, DSFTP es un servidor de FTP, pero no es el cliente. Pero hay clientes más comunes para acceder a un servidor FTP. ¿Qué cliente, a ver, ustedes conocen?
Muy bien, Juan. Mira acá. Aquí se puede ver. Este es un FTP de Debian y estoy accediendo a través del navegador web, ¿no? Ahora, este es HTTP. No sé si puedo acceder desde el explorador. Puedo acceder también del explorador, pero de otra forma. No sé si me permita desde acá. No está bloqueado, pero quiere acceder. Se puede utilizar el navegador, el explorer de paquete de archivo y puede utilizar el navegador web para acceder a un servidor de FTP. Entonces, es lo más sencillo, pero obviamente hay servidores. Y la SILA tiene una versión servidor, a veces FTP es un servidor de FTP. ¿Qué es un servidor FTP? Es un programa especial que ejecuta un equipo servidor normalmente conectado a internet o que puede estar conectado a una simple LAN y hacer unas pruebas. Su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores o computadoras. Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en ordenadores personales, por lo que normalmente el usuario utilizará FTP para conectarse remotamente a uno y así cambiar información. Las aplicaciones más comunes de FTP suelen ser alojamiento web, en el que otros clientes utilizan el servicio para subir su página web y sus archivos correspondientes. Un servidor, o también puede ser, aparte de alojamiento web, puede ser un servidor de backup, lo que permite copia de seguridad de los archivos importantes que pueda tener una empresa. Para ello existen protocolos de comunicación FTP para la transferencia de los datos cifrados, ¿no? Como SFTP, que es Security File Transfer Protocol, o el protocolo de transferencia de archivos seguro. Acá tenemos algunos ejemplos: Scylla, Titan FTP Server, WSFTP Server. Este seguramente solo han utilizado Scylla, ¿no? No han utilizado más. Acá tenemos clientes FTP. Acceso anónimo, acceso de usuario, cliente FTP basado en web, eh, acceso invitado, NetFTP, WebDrive, FTP, Jambai FTP, FTP for Net, PHP FTP Client, Azure PHP FTP, Weekly File Manager y FileZilla también en su versión cliente. Aquí tenemos los modos de conexión. Tenemos dos modos de conexión FTP, el modo activo y el modo pasivo. Aquí tenemos el proceso de modo activo. El modo activo lo que hace, el cliente tiene dos puertos: 1036 para los datos, 1035 para el control. El servidor, puerto 21 control, puerto 20 datos. ¿Qué hace? Primero manda el comando port y el puerto 1036, ¿no? Y acá dice, no, soy IP cliente con el 1035 y el servidor FTP, su puerto 21, ¿no? Control a control, pero lo que está mandando es esto, ¿no? El comando port y que su puerto de datos es el 36. El servidor envía un ACK al 1035 de su puerto de control. Entonces, después va a enviar los datos del servidor donde están almacenados todos los archivos. El IP del servidor está con puerto 20 y el IP del cliente con el puerto
1036. Y el cliente cuando acaba, manda un ACK diciendo que su IP es seguido por el 1036 y el IP del servidor FTP seguido el puerto 20. El modo activo donde el cliente solicita la información. Ahora tenemos el modo pasivo. Tenemos que el cliente utiliza los mismos puertos, 1035 para el control, 1036 para los datos, y el servidor utiliza el 21 para el control y para datos el 20 y el 2040. Manda primero un comando pasivo, pass, con su puerto de control y al puerto de control del servidor. Después del cliente, el servidor responde con un puerto mayor al 1023. ¿Sí? Y entonces lo responde a su puerto de control, puerto de control del servidor y puerto de control del cliente. Luego el cliente inicia la conexión de los datos desde el puerto 1036 a un puerto aleatorio del servidor, ¿no? Por ejemplo 1040. Y el puerto de datos 20 no se utiliza. Y finalmente ahí le envían los datos y se cierra la conexión cuando el cliente, el servidor envía el comando ACK. Entonces este proceso es el que se llama también modo anónimo porque este es un puerto aleatorio, no es siempre el puerto 20, ¿no? Es una cuestión de seguridad y también de inseguridad utilizar esta forma, pero es bastante exitosa en el mundo del FTP, ¿no? Él mayormente va a trabajar así, dando un puerto aleatorio para la transmisión de los datos. Bien, tenemos otro servidor de archivos, que en realidad es un sistema de archivos en la red. NFS es un protocolo a nivel de aplicación. El modelo OSI utiliza los sistemas de archivos distribuidos en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a los archivos remotos como si se tratara de locales. Originalmente fue desarrollado en el 84 por Sun Microsystems con el objetivo de que sea independiente la máquina, el sistema operativo y el protocolo de transporte. Esto fue posible gracias a que está implementado sobre el protocolo XDR, que es de presentación, y ONS-RPC de sesión. El protocolo NFC está incluido por defecto en los sistemas operativos Unix y mayormente en las distribuciones Linux. El sistema NFC está dividido en al menos dos partes principales, un servidor y uno o más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en el servidor. Las estaciones de trabajo locales utilizan menos espacio de disco debido a que los datos se encuentran centralizados en un único lugar, pero puede ser accedido y modificado por varios usuarios, de tal forma que no es necesario replicar información. Los usuarios no necesitan disponer de un directorio home en cada una de las máquinas de la organización. Los directorios home pueden crearse en el servidor NFS para posteriormente acceder a ellos de cualquier máquina a través de infraestructura de red. Normalmente, ¿cuál es el funcionamiento normal? ¿Y cuál es el funcionamiento en Network File System? El funcionamiento normal es que si yo tengo una máquina servidora, en esta máquina está home del usuario 1, del usuario 2, y así sucesivamente está en esta máquina. Cuando usted utiliza Network File System, y para acceder tengo que conectarme aquí. Cuando usted utiliza Network File System, obviamente hay un servidor. Y también este servidor está en el home del usuario 1, por ejemplo, del usuario 2, y así sucesivamente hay más.
Pero la diferencia es que va a haber una red y va a haber máquinas que son de esa red. Y en estas máquinas no existen estos usuarios. Estos usuarios no existen en esta máquina. Pero ellos a través de NFS hacen el vínculo directo con el servidor y pueden acceder utilizando estos usuarios. Igual Active Directory lo hace así, por si acaso se llama usuario de dominio en Active Directory. ¿Entienden esto? Bien, bien, tengo un alumno que participa. Muy bueno eso. Entonces, bueno, entonces en NFS los usuarios están definidos en el servidor y se accede a cualquier cliente, no tiene que tener un directorio home cada uno, sino que ustedes acceden ahí. Si ustedes pueden acceder de cualquier máquina, se llama también perfil móvil. Y eso es genial. Yo cuando estaba en la universidad en España, en cualquier laboratorio yo utilizaba mi nombre de usuario y mi registro como contraseña y podía acceder de cualquier máquina. Habían dos redes, pero había una red de máquinas Windows y otra red de máquinas Linux. Entonces yo en cualquier máquina tenía mi propio escritorio de Windows, tardaba como 20 minutos en cargar y tenía los archivos que yo tenía la última vez que me conecté. Y también tenía mi propio home en los Linux, que tardaba 5 minutos nomás. Estamos hablando del año 2010, ¿no? 11 años después, vamos a tener seguramente un data center en la Aurel y en la facultad y vamos a tener algo parecido algún día. ¿Ya? Entonces te permitía, se llamaba perfil móvil porque vos podías cambiar de cualquier máquina y tenías tu información guardada ahí, ¿no? En la red de la universidad. También se puede compartir a través de red dispositivos de almacenamiento como disqueteras, CD-ROM, unidades zip. Estas pueden reducir la inversión en otros dispositivos y mejorar el aprovechamiento del hardware existente en la organización. Obviamente que sí, con dispositivos de almacenamiento secundario se puede también. Todas las operaciones sobre un archivo son síncronas, es decir, que son en tiempo real. ¿Ya? Caso de una solicitud de escritura, el servidor escribirá físicamente los datos en el disco y si es necesario actualizará la estructura de directorios antes de devolver una respuesta al cliente. Esto garantiza la integridad de los archivos. Es decir, archivos que le está dando el servidor en algún instante, ese lo tiene guardado. Y usted obviamente lo puede modificar y eso se va a guardar en el servidor. ¿Qué pasa si dos personas acceden al mismo tiempo a un archivo? A veces hay diferentes configuraciones. Hay una configuración que te bloquea archivos accedidos por otro. Esa es una configuración. Hay otra configuración que el segundo que accede no puede modificar, es solo lectura. Y hay otra configuración que puede acceder en cualquier instante de tiempo, de cualquier lugar. ¿Qué pasa si acceden muchas computadoras a la vez al mismo archivo? Tenemos acá un archivo de texto, y tenemos una computadora que accede desde las 10 hasta las 11, y tenemos otra computadora que accede desde las 10:30 hasta las 11:30. ¿Qué es lo que pasa? Primero, al acceder se crea una copia local cada máquina. Y estas máquinas hacen modificaciones en el archivo y lo guardan
al momento de salir. ¿Cuál creen ustedes que se guardará su información en el servidor? ¿La información de PC1 o la información de PC2? Por defecto, la configuración que va a guardar es esta. Los datos, perdón. Por defecto, obviamente se puede configurar para que el primero que acceda se guarden, pero no por defecto es el último. El último es el que se queda, ¿no? Y este acaba 11:30. Este acaba a las 11. Entonces, después de que este haga, cuando este cierre, se va a guardar esa información. Sí, se va a guardar. Pero después de que este acabe, lo va a reemplazar por la copia local que tiene. Si funciona, es sincronizado. Bien, acá tenemos este servidor de archivos donde se ubica. La capa aplicación, NFS, presentación XDR, sesión ONC, RPC, transporte, funciones TCP y UDP, y de red EIP. Estándares, la segunda versión, RFC 1094, versión 2, RFC 1813, la versión 3, y RFC 3530, versión 4. ¿Qué puerto se utiliza? Para el servidor se utiliza 111 y 2049, tanto en TCP y UDP. Para el grupo, 1110 TCP. Para el estado del cliente, 1110 en UDP. Y para la administración de NFS de bloqueo, son los puertos 4045 TCP y UDP. Entonces, fíjense, se utilizan ambos tipos de protocolos de transporte. Al ser un servidor de archivos, pues no necesita. En realidad, eh, si necesita, si está bueno que tenga orientado a conexión para que no pierda datos, y también si es que se pierde algunos datos, que todavía sea resiliente, ¿no? Y eso se consigue con UDP. Y finalmente tenemos el que nos permite combinar los dos mundos, tanto Windows como los Linux, ¿no? Estamos Samba. Samba, Service Message Block o SMB, es un protocolo de red que permite compartir archivos, impresoras, etc. entre nodos de una red de computadoras que utilizan el sistema operativo Windows. En realidad, permite también con los Linux compartir. Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está utilizado principalmente en computadoras con sistema operativo Windows y DOS, que ya no se utiliza. Samba fue desarrollado inicialmente por IBM, pero la versión más común está desarrollada por Microsoft. En 1998, Microsoft renombró SMB como Common Internet File System o Sistema de Archivos de Internet Común, SIF, y añadió más características que incluyen soporte de enlace simbólico, enlaces duros, que estos dos no son propios del mundo Windows, sino Linux, y mayores tamaños de archivo. Hay características que implementan SMB de Microsoft que no son parte del protocolo SMB original de IBM. También existe Samba, que es una implementación libre del protocolo SMB con las extensiones de Microsoft que incluyen esto, enlace simbólico, enlace duro que existe en el mundo de Linux. Funciona sobre sistemas operativos GNU Linux y también en otros Unix, ¿no? Si lo vemos en la pila de protocolos, la última versión es SMB versión 3, trabaja en el puerto TCP/445 y en la aplicación, en la pila de protocolos, aplicación SMB, transporte TCP, y en la red puede ser cualquiera de los dos protocolos de IP actualmente, IPv4 o IPv6. Bien, continuando con los servidores básicos, vamos a hablar de uno que se utiliza bastante, que es un servidor web, ¿no? Que me permite acceder básicamente ahora con el internet
Los servidores web son masificados porque me permite acceder a información remota a través de un cliente sencillo, ¿no? De utilizar como un navegador web. Un servidor web o un servidor HTTP, que es el protocolo Hypertext Transfer Protocol, es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. El código reescrito por el cliente es renderizado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Generalmente utilizaremos el protocolo HTTP para estas comunicaciones pertenecientes a la capa aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse a un computador. Dígame, ¿cuál se llama el lenguaje básico para lo que es los sitios web? Muy bien, ¿no? HTML es el lenguaje básico para definir páginas o sitios web. Hay otras cosas mejores, como por ejemplo PHP, ASP, JSP. También tenemos ahora unos frameworks más avanzados como Laravel. ¿No? Pero si no hay el servidor web, toda esa página web no sirve, ¿no? El protocolo de transferencia hipertexto, Hypertext Transfer Protocol, o HTTP, es el protocolo de comunicaciones que permite la transferencia de información en la www, en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el WWW Consortium y la IETF, ¿no? La Fuerza de Trabajo de Internet, de Ingeniería de Internet. Colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie RFC, siendo la más importante el RFC 2611, que especificaba la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de una arquitectura web, clientes, servidores y proxies para comunicarse. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre las conexiones anteriores. Entonces, ¿cómo ustedes hacen, por ejemplo, para los cookies y todo eso? Son otro tema, ¿no? No es HTTP básico. HTTP es solo comunicación y HTML puede utilizar cookies, puede utilizar sesiones, etc. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener el estado. Para esto se utilizan las cookies, que es la información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Eso le permitirá a las aplicaciones web instituir la noción de sesión y también permitir rastrear usuarios, ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por un tiempo indeterminado. Antes, por ejemplo, si yo no aceptaba cookie, se servía la página pero incompleta, ¿no? Las partes más seguras, más importantes no la mostraba. Ahora, cada vez los sitios son más quisquillosos y no te permite acceder si es que no aceptas las cookies. Aquí tenemos, ¿no? El puerto, el 80 de TCP. Si vemos en la pila de protocolos, aplicaciones HTTP, transporte TCP y red IP. Tenemos el estándar original, HTTP 0.9 en 1991. Y tenemos el, por ejemplo, para HTML, perdón, para HTTP, la versión 3, el 2018. Ya, esa es la última versión, el RFC 7540. Todavía la HTTP versión 2, ¿no? Ahora hay otro protocolo similar a HTTP que se llama HTTPS, es para permitir seguridad en las páginas web. Es un protocolo seguro de transferencia hipertexto o Hypertext Transfer Protocol Security o HTTPS. Ahora las páginas cada vez más
están apuntando a HTTPS, que es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP destinado a la transferencia segura de hipertexto, es decir, una versión más segura que HTTP. Puerto TCP443, la aplicación y tenemos una aplicación HTTPS en transporte cambia. Son dos protocolos basados en TCP que son SSL y TLS. Y en la capa de red Type. Los estándares, el 2818, que es HTTP sobre TLS, y ahí nace HTTPS. Tenemos aquí algunos servidores conocidos como NetJeans, que es supuestamente reemplazante de Apache, Apache que sigue funcionando. Para Microsoft el IIS, el Internet Information Service, Cherokee y Tomcat, que más lo utilizo yo para aplicaciones que para web. Otros servidores más ligeros pero más rápidos son Light, Light TTPD y THTTP. Desde aquí es bastante rápido, pero hay lugares donde la información es más sensible. Pues debería utilizar un servidor más robusto, ¿no? Entre los clientes tenemos Firefox, Edge de Microsoft, Firefox de Mozilla, Google Chrome de Google, Opera, Safari, Internet Explorer y Netscape Navigator, que ya no debió haber, que ese fue el primero que utilicé, y de ahí nace Mozilla. ¿Han utilizado ustedes qué navegadores aparte de Edge, Chrome y Firefox? ¿Han utilizado alguno otro de estos de la lista o que no es de la lista? Tenemos el antiguo Internet Explorer de Microsoft antes de Edge, Brave y Vivaldi, no lo conozco, DuckDuckGo, que es un navegador más seguro, ¿no? Que los Chrome y Edge. Tenemos acá lenguajes de programación que se utilizan del lado del servidor para proporcionar la página web PHP, ASP, Perl, Python y Ruby. Lenguaje de programación del lado cliente tenemos JavaScript, Visual Basic Script y TypeScript. Y bueno, vamos a seguir con otro servidor de tiempo en la red. Este lo que permite es que se sincronicen los diferentes relojes que hay de los diferentes equipos, ¿no?, de la red. Entonces, tenemos acá un protocolo de Internet para sincronizar relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en red de latencia variable. MTP utiliza ODP como su capa de transporte, usando el puerto 123, que está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable. Puerto 123 de UDP, del protocolo NTP, aplicación NTP, transporte UDP, red IP, ¿no? Estándares, RFC 1305 definió RTP, RFC 433 redefinió NTP, o sea, versión segura, y RFC 5905, versión 4, está ahorita retrocompatible, dice, ¿no?, con lo anterior y se está desarrollando. Bien, para continuar, y
Así que acá van los servidores básicos. Tenemos un servidor de impresiones que lo que hace es colectar todas las órdenes de impresión de una red y llevarlos a imprimir a esa impresora, ¿no? Está definido el servidor de impresión. Un servidor de impresión o servicio de impresión a gran escala, un print server, es un concentrador o un servidor que conecta una impresora a la red, para que cualquier PC pueda acceder a ella e imprimir trabajo sin depender de otro PC, para poder utilizarla, como es el caso de las impresoras compartidas. Actualmente existen servidores de impresora cada vez para interfaz paralela, USB o impresoras de red. Acepta los trabajos de impresión de computadoras y reenvían impresoras apropiadas. Tienen cola los trabajos localmente para acomodar el hecho de que el trabajo pueda llegar más rápido que la impresora pueda trabajar en realidad. Tenemos otras funciones auxiliares, como la posibilidad de inspeccionar la cola de trabajo de lo que va a imprimir. Posibilidad de reordenar y eliminar trabajo, lo pueden mover. La posibilidad de realizar diversos tipos de contabilidad, ¿no? Con frecuentes páginas que pueden entrañar lectura de datos generados por la impresora. Los servidores de impresión pueden utilizarse para cumplir las políticas de administración, como las cuotas de impresión en color, la autenticación del usuario, departamentos o el marcado con marcos de agua de algún producto, ¿no? Tenemos acá, a ver, explicar un poco más. Tenemos aquí dos redes. Esta es una red en grupo de trabajo y esta es una red en dominio. ¿Se acuerda cuando una red era en dominio? Ahí tenemos acá 3 computadoras. Y esta impresora está conectada aquí, ¿no? Esta es una impresora. Sí, por ejemplo, esta es la PC1, la PC2 y la PC3. Si la PC2 quiere imprimir, esta se la tiene que compartir, ¿no? Se la tiene que compartir y este va a acceder acá. En cambio, esto es en grupo de trabajo, ¿no? Si tenemos una red en dominio y acá hay un servidor de impresión, este servidor de impresión puede ser que esté conectado directamente a la impresora al servidor de impresión, o puede ser también que en la red esté conectada a la impresora directamente, por ahí tiene un puerto, tiene un servidor, ¿no? Entonces, servidor, este es un dominio y este grupo de trabajo, ¿no? Ahora nosotros tenemos esta PC cliente. Entonces, esta PC, la 1, la 2 y la 3, cuando él quiera imprimir, él lo va a ver directamente en la impresora. Para él va a estar en local, pero en realidad va a salir por acá o por acá. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cuando está en grupo de trabajo, esto no es servidor de impresión. Ya, esto no es servidor de impresión y esto sí es. Aquí simplemente una impresora compartida. Cuando está el servidor de impresión, cuando tenemos un servidor de impresión, es muy difícil que un servidor se caiga, ¿no? Entonces, va a utilizar, en cambio una computadora normal puede que la hayan apagado y entonces si se apaga la computadora también se apaga la impresora, ¿no? Y tenemos que pedirle al dueño de este PC que me comparta su impresora también. ¿Se entiende?
Bien, los servidores de impresión tienen que ser compatibles con muchos protocolos de impresión, como el protocolo de impresión de Internet, el protocolo Line Printer Daemon, NetWare, NetBIOS, NetBEU o JPEG. Un servidor de impresión puede ser una computadora en la red con uno o más impresoras compartidas. Alternativamente, un servidor de impresión puede ser un dispositivo dedicado en la red, con conexión a la LAN y una o más impresoras. Por eso es que le dibujé de dos formas, ¿no? Y puede haber más si es que hubiera dispositivos inalámbricos todavía. Los dispositivos de servidores dedicados tienden a ser bastante simples, tanto en su configuración como en sus características. La funcionalidad del servidor de impresión puede integrarse con otros dispositivos como el rotador inalámbrico, un cortafuegos o ambos. Una impresora puede ser un servidor de impresión incorporado. De hecho, hay muchas impresoras modernas que ya vienen con una dirección IP para que ustedes le pongan, ¿no? Todas las impresiones con el tipo de conector adecuado son compatibles con todos los servidores de impresión. Los fabricantes de servidores ponen a disposición listas de impresoras compatibles que tienen, porque un servidor puede no implementar todas las funcionalidades de las comunicaciones de la impresora. Por ejemplo, la señal de tinta baja, ¿no? Acá tenemos algunos servidores de impresores, ¿no?, que tienen su conexión a la red directamente, y este es, fíjense, de forma inalámbrica, ¿no? Se está conectando con otro puerto que no es el puerto RJ45, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de una infraestructura para un lado de la oficina y para otro lado. Tenemos los datos, tenemos escritorios virtuales, etcétera. Y acá tenemos el servidor que se imprime ya sea acá o acá, dependiendo a qué lado de la oficina pertenezca el que quiere imprimir, ¿no? Y bueno, finalmente, esto debería ser como otro ejemplo. Tenemos el servidor de fax, diseñado a sustituir uno más aparatos fax con software y hardware dedicados a conectar con otros sistemas informáticos como el correo electrónico. Un aparato de fax normal digitaliza una o más hojas de papel y envía una imagen de dichas páginas a través de la línea telefónica o por otro aparato fax que lo imprime. En comparación, un servidor de fax puede permitir a menudo a un usuario enviar un fax directamente desde su software habitual y recibir el fax en el buzón de entrada de su correo electrónico. Permite recibir fax automáticamente y enviarlo a las direcciones de correo que se le indican en formato PDF, para que luego desde cualquier lector de correo pueda ser leído, imprimido o impreso o reenviado a quien se desee. Un servidor de fax lo que hace es, desde su escáner le puede enviar a un correo electrónico, por ejemplo, de otra persona, ¿no? Y reemplaza los antiguos aparatos de fax. Y tenemos aquí unas características de envío de fax desde cualquier programa que utilice impresora con Windows, recepción de fax a uno o varios buzones de correo directamente a la impresora de la red, agenda de contactos ilimitada para todos los usuarios o bien personalizada para cada uno. El usuario envía un fax y recibe confirmación o comunicación de error del envío de su correo. Cuando entra un fax, este es recibido en formato PDF redistribuible en el correo asignado y conserva el registro de todos los envíos y recepciones, así como los propios faxes del servidor. ¿Cuál es la función de un servidor de fax? Configurar dispositivos de fax, administrar usuarios, configurar directivas de enrutamiento para faxes entrantes, configurar reglas salientes a grupos de dispositivos específicos, configurar el archivado de faxes enviados o recibidos previamente, configurar el registro para controlar el uso de recursos de fax. Beneficio de los servidores de fax: reducción de costos, mejora de productividad, simplificar la infraestructura de tecnología de la información, fiabilidad y solidez. Bien, esos serían los servidores básicos. Ya en la siguiente clase vamos a empezar con la explicación de servidores avanzados. Si tiene alguna consulta, un par de minutos estamos aquí para responderle algo.
Ingeniera, buenas tardes. Acerca de la tarea sobre programación en la HL suyo, ¿se debe presentar individual o es grupal? Es individual. ¿Ya? Ya, gracias. Me habían sacado un tema importante. Voy a revisar. Esperen un ratito, por favor. Esta tarea de la hice lo más complicado, está resuelto en semestres anteriores. Así que fíjense en los videos de YouTube. Pero aparte de eso, gestión son... eh, en gestión son 31 personas. Pero, 8 grupos, 7 de 4 y uno de 3. Esto lo arman hasta el miércoles y se lo pasan al encargado de WhatsApp para que las siguientes tareas sí son más difíciles. Así que es bueno que lo hagan en grupo. Y aparte para el tema ya sortear, ¿no? Para que ya lo vayan haciendo. Otra pregunta. ¿Alguna consulta? Ya para el viernes lo arman su grupo. ¿Alguna otra consulta? Ya seguramente han ido, ¿no? Tanteando entre ustedes. Con quién Ingeniero, arman el una grupo. pregunta. Dígame. ¿Hay posibilidad de a 5 integrantes o ninguna posibilidad de eso? No, ninguno. Vale. De apenas hay para hacer 8 grupos. Quería que haya 10, pero hay 8 nomás. Otra consulta. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Si hay consulta, lo hace el grupo. Creo que no consulta el chat. No, de 5 no. Un lado vi que hay servidores de virtualización, pero al mismo tiempo parece que no está estandarizado. Claro, son ahorita protocolos propietarios de estandarización que hay, ¿no? No hay un estándar, pero sí existen los servidores de virtualización.
Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.